puedo empezar preguntando algo, porque tal vez para ustedes, vos que sos bióloga, vos sos paleontóloga, es obvio, pero ¿qué es el polen? Bueno, es importante la pregunta. El polen y las esporas son las estructuras reproductivas de las plantas. Los procesos de polinización implican justamente mover estas estructuras, que pueden ser a través del viento, de los animales, las abejas, las principales polinizadoras de los ambientes, se encargan de movilizar este polen y hacer que finalmente la planta deje un nuevo individuo. Perfecto, bien. Entonces, ¿estamos hablando de reproducción sexuada de las plantas? Exacto, sí. Son las células sexuales y asexuales, para el caso de las esporas, que se encargan de dar origen a una nueva planta de la misma especie. Ah, entonces la diferencia entre el polen y la espora es esa, la espora es asexuada. Exacto. La misma planta hace como su semilla y se reproduce. Claro, la espora se deposita en un ambiente húmedo y puede dar origen a una nueva planta, como en el caso de los hongos, por ejemplo. Bien, mientras que el polen tiene que fertilizar otra planta. Otra flor, otra estructura, donde tiene un receptáculo, cae el polen y ahí puede generarse el fruto en el caso de las plantas con flores. Perfecto, bien. Lo interesante del polen es que, o de esta disciplina, que es la palinología, que no solo estudia plantas del pasado, sino también actuales. Por ejemplo, la palinología actual es muy versátil porque se puede entender o se puede conocer el polen desde diferentes ángulos. La aeropalinología, por ejemplo, es la disciplina que estudia el polen que está disperso en el ambiente, que está flotando, digamos. Wow. Que está muy relacionado con las enfermedades. Las alergias, ¿no? Exacto. Me gusta que trajiste un tema de primaveral, sí, ¿no? primaveral. Exacto, actual, ayornado al momento. Es muy importante para las personas que sufren estas alergias del sistema respiratorio conocer, por ejemplo, cuáles son las plantas que realmente le producen alergia, en qué lugares de dónde están esas plantas, por ejemplo. Por eso es una disciplina bastante importante. Wow, claro. O, por ejemplo, en la producción de mieles. Es importante saber qué polen tiene una miel para saber no solamente qué plantas visitó la abeja o las abejas que la produjeron, sino también el origen de esa miel que, bueno, está relacionado con normas de calidad y la calidad misma del producto. Claro. Y una de las disciplinas también bastante interesante dentro de la palinología es la palinología forense, relacionada a la criminalística. Por ejemplo, en una escena del crimen es importante conocer, o se puede conocer, el polen del lugar donde se encontró un cuerpo, por ejemplo, para saber si ese cuerpo se movió de un lugar a otro, estuvo depositado ahí durante tanto tiempo. Wow. Incluso hay estudios exitosos donde se han estudiado la suela del calzado de personas vinculadas o sospechadas de un crimen, donde se pueden saber, o reconocer polen de lugares de escena del crimen o no. ¡Wow! ¡Qué interesante! Súper. Re bien. Muy Interesantísimo. Y además se puede estudiar el polen del pasado. Exacto, pero como a nosotros nos gusta viajar en el tiempo, no nos interesa tanto el polen actual, sino que vamos a viajar al pasado, vamos a hacer el último viaje al Mesozoico. Bien. Y para eso vamos a situarnos nuevamente, que ya hemos estado por esta zona, en la segunda mitad de la era mesozoica, que es el Jurásico y el Cretácico. Y para conocer cualquier cosa que haya pasado en el Jurásico, Cretácico en la Argentina, qué mejor que viajar a Patagonia. Digamos, Patagonia y especialmente la provincia de Neuquén, donde se encuentra la cuenca neuquina, es una cuenca muy importante para la Argentina porque no solamente tiene fósiles, y de los que vamos a hablar ahora, sino es uno de los reservorios de hidrocarburos más importantes del mundo. Claro. La famosa formación Vaca Muerta se encuentra en esta cuenca, que es de donde provienen los restos fósiles de los que vamos a hablar hoy. Y para eso, para conocer más acerca del polen fósil, viajamos a Bahía Blanca a hablar con una investigadora del CONICET. Ella es la doctora Daniela Olivera, trabaja en la Universidad Nacional del Sur y es de Bahía Blanca. Ah, bueno, vamos a conocerla. Mi nombre es Daniela Olivera, soy geóloga especialista en palinología. La palinología es una rama de la micropaleontología que estudia los fósiles de pared orgánica. Entre ellos podemos mencionar a las esporas, a los granos de polen, a las algas, entre otros grupos un poco más amplios. Me especialicé, si bien he trabajado en diferentes unidades de distintas edades, en lo que es la escala geológica, estoy especializada en unidades jurásicas. El Jurásico es un periodo que se extiende más o menos entre los 200 y 245 millones de años y es donde los dinosaurios eran los reyes de nuestro planeta.
trabajo especialmente en Cuenca Neuquina, un antiguo mar dentro de este periodo y algún otro periodo del Mesozoico, y la cuenca del Cañadón Asfalto, que es un gran lago que se extendió durante el Jurásico de nuestro país. Ahí me pareció ver unas estructuras microscópicas que eso era polen. Exacto, esas estructuras así raras y con formas tan particulares eran restos palinológicos. Ceci, ¿y el polen se preserva mucho tiempo? ¿O cómo es eso? ¿Por qué todavía hay restos fósiles de polen? Uno da la impresión instintivamente que es un polvito que se debiera deshacer rápidamente. Exacto, muy buena observación, Andy, porque el polen tiene algo muy particular y es por lo que lo encontramos tan abundante en el registro fósil. En primer lugar, las plantas generan muchísima cantidad de polen. No todo el polen que se genera luego termina efectivamente polinizando una planta y dando origen a otra, sino que la mayoría del polen producido termina después de estar flotando en el aire, algunos produciendo alergias, termina precipitándose en el sustrato y se termina depositando. Claro. Y además el polen tiene algo muy característico que también tienen las esporas, y es que tienen una cubierta protectora natural conocida como exina, que tiene compuestos orgánicos que son totalmente insolubles, Wow. no se degradan con ningún tipo de químico, y además es impermeable. Entonces no solo le da una cubierta protectora al grano de polen, sino que eso es lo que hace preservar el polen durante miles y millones de años, en el caso de la palinología, que no solamente estudia el fósil. Nosotros elegimos hoy el Jurásico y el Cretácico porque, bueno, queremos conocer qué polen respiraban los dinosaurios, pero en realidad el polen aparece en el Paleozoico, o sea, muchísimos millones de años antes, y se preserva hasta hoy, bueno, hasta la actualidad. ¿Qué estudió el grupo de investigación de Daniela? Supongamos que encontramos un dinosaurio en Cuenca Neuquina, o un resto de planta, o nada. Se puede tomar una muestra de esas rocas sedimentarias, esa roca que es potencial de preservación de restos orgánicos, y se toman esas muestras, se llevan al laboratorio, en el laboratorio se muelen. Ah, se muelen, yo pensé que las cortaban. No. Se muelen y quedan expuestas a ácidos que degradan minerales, pero que no degradan los compuestos orgánicos de la pared. Wow. La exina. La exina, exacto. Imagínense que es tan potente la exina que ni siquiera se modificó durante millones de años. Ni siquiera los ácidos que les colocan actualmente pueden modificar esa pared. O sea que sigue intacta, no es que se fosilizó como, no es que intercambió minerales, sino que sigue la misma estructura química. Exactamente. Es una locura. Es una locura. Sí. Se pierden, digamos, las células, pero mantiene toda la estructura orgánica original. Es como una momificación, ni siquiera se mineraliza, ni siquiera es que ya ahora es inorgánico, no, sigue siendo orgánico. Sigue siendo orgánico, qué locura. Wow. Y no cambió en estos millones de años, Bueno. o sea, se ve que le fue bien. Muy interesante esa otra observación porque ¿qué tiene de particular la exina? Además de esto que yo les decía, tiene patrones de diseños muy recontra rebuscados, caprichosos en algunas especies, que dan un patrón particular para cada planta. Cada planta tiene una exina con una forma diferente. Wow. Veíamos es como recién una huella dactilar de polen. Exactamente, es algo genético que viene, digamos, que cada especie tiene su propio diseño de exina. Y eso puede ser, no sé, algunos con espículas, otros con protuberancias, cavidades, unas cosas rarísimas que existen bajo el microscopio. Claro. Fascinante. Es increíble, ¿no? sí, claro. Porque entonces ahora me imagino que el paso siguiente es saber cuáles eran las plantas del pasado mirando la forma del polen que se ven en los registros fósiles. Exactamente. Ellos ¿qué hacen? Detectan el polen. Muchas veces, como en el caso de los estudios de Daniel y su equipo, es que encuentran más de un tipo de resto fósil de polen. Entonces, el primer paso es identificar qué plantas o qué grupos, qué familias pertenecen estos polen, de identificar cuáles eran las plantas que depositaron ese polen. Y una vez que se identifican esas plantas, lo que se hace es identificar o caracterizar, mejor dicho, cuáles son los requerimientos ambientales o ecológicos para esas plantas. Porque finalmente, claro. ¿Qué nos permite saber la paleopalinología? No solamente saber qué plantas habían, sino
cómo era el Cómo era el ambiente. ambiente, claro, Algo claro. minúsculo, invisible a increíble. simple vista, nos da datos entre los más grandes o llamativos de cambios climáticos, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Encontraron una asociación de polen que principalmente estaba compuesto en Cuenca Neuquina, o sea, Neuquén y todo el suroeste de Patagonia, compuesto por principalmente un polen que proviene de una planta extinta, que es una gimnosperma, es decir, estas plantas, los pinos, me van a retar los botánicos, sí. pero bueno, las araucarias. Exacto. Bien. Y encontraron una gran cantidad de este polen que pertenece a estas coníferas pequeñas, no eran árboles gigantes, sino eran unas pequeñas coníferas, que son, en base a la forma del polen, podemos saber, como está extinta la planta, podemos saber por polen actual, que es muy similar a otras plantas que son, entre las características generales, termófilas. Es ¿Qué decir, es termófilas? termófilas son plantas que pueden soportar climas extremos, principalmente sequía y altas temperaturas, ¿no? Plantas de desiertos principalmente. Entonces, bueno, el principal componente, plantas de ambientes hostiles, digamos, Claro. para la actualidad. El segundo componente, o sea, en menor proporción, polen de araucariáceas, es decir, antepasados o antecesores de las araucarias actuales. Pero las araucarias actuales nos dicen actualmente que se dan mucho mejor en ambientes húmedos, Claro. muy húmedos y fríos, atemplados, o sea, diferente de lo que de este otro polen asociado. Claro. Y en menor medida encontraron, por ejemplo, polen de helechos con semillas para ese momento, que bueno, un helecho nos indica un ambiente totalmente húmedo y más bien caluroso. Y otras coníferas de ambientes intermedios. Entonces, ¿qué hicieron? Estudiaron ecosistemas actuales donde ven que las araucarias están asociadas a formas similares a las que ellos encontraron y pudieron sugerir que en Patagonia, mientras que en el mar se iban depositando organismos que dan origen al petróleo actualmente, en el continente no solo vivían dinosaurios y formas gigantes y pequeñas de animales, sino que las comunidades estaban asociadas con estas plantas, pero que en un ambiente, mejor dicho, de templado a muy húmedo. Y hay un dato muy interesante del estudio de estos investigadores, y es que ¿qué pasa? Porque la mayor cantidad de polen que encontraron es una planta que podríamos decir que un ambiente seco, caluroso, y acá no pareciera que hubiese habido este ambiente, si no, no se darían, por ejemplo, las araucarias. Claro. Bien. Entonces, es muy importante conocer la producción polínica de una planta. Ocurre actualmente que hay plantas que quizás no son muy abundantes en el ambiente, pero generan muchísima cantidad de polen. Esto es una estrategia de reproducción, digamos. Mientras más polen generás, tenés más chances de sobrevivir, Claro. digamos, de dejar Ok. progenie. O sea que estas termófilas, las que resistían mucho a los extremos de las temperaturas, quizás no eran tantas las que había, Exactamente. pero tenían un montón de polen y por Muchísimo eso quedaron en polen. el registro Claro. fósil. Exacto, por eso quedaron en mayor proporción en Claro. el registro fósil. Mayor proporción. Claro, encima. era la cantidad de polen que más se encontró en esas Tiene muestras sentido. de Patagonia. Y viceversa, suele pasar que plantas que son muy abundantes en un bosque, Claro. suponte, no generan tanta claro. producción de polen. Por ahí tienen otras estrategias de reproducción más eficientes o producen menos polen. Claro. Entonces, quedan en menos proporción. Entonces, la mayor cantidad de proporción de uno no quiere decir que en el ambiente haya sucedido eso. Qué Es fascinante, la Sí, verdad que a sí. partir del polen, algo microscópico, poder entender cómo fue cambiando el clima en estos millones de años, es un trabajo re detectivesco, re divertido, es súper interesante. Y muy completo, porque Súper bueno, completo. eso no solo nos da información del ambiente, sino también del clima, pasado, presente y futuro. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Quédense que vienen cositas muy divertidas. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.